Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en dónde y la hora y el lugar de donde vean esta charla. El interés o la intención de esta charla es dar una información tanto clínica, científica, biológica, desde el punto de vista de ciencias de materiales, sobre el uso de los ligamentos LARS. LARS es un acrónimo para Ligament Advanced Reinforced System o sistema de reforzamiento avanzado de ligamentos, fabricado por la empresa Movemedics en Dijon, Francia, pero distribuido por la empresa Biotrauma en el Ecuador. Podemos empezar sobre los ligamentos artificiales, la historia pasada y el presente. La primera generación de ligamentos artificiales comenzó en 1970s y 80s con ligamentos hechos a fibras de carbono. El carbono se creía que era un material biocompatible, ya que podía ser aceptado por el cuerpo. Pero antes que nada, podemos decir que el primer caso documentado de ligamentos artificiales fue hecho por el doctor Corner en 1914, más o menos a la altura de la Primera Guerra Mundial, donde se utilizaban filamentos de plata como material para reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El segundo caso de ligamentos hechos de filamentos de seda fue reportado 4 años después, 1918, para reemplazar ligamento cruzado anterior. Entonces, claramente eso quiere decir que ya a inicios del siglo XX había una intención de regenerar tejidos biológicos con sustitutos sintéticos. Sin embargo, una de las primeras motivaciones para utilizar ligamentos sintéticos de carbono era debido a que se dice Jenkins y Forrester, con su artículo Introducción de tendones y ligamentos, o la formación de tendones y ligamentos a través de implantes de carbono. Motivaban esta decisión porque la mayoría, una gran cantidad de nuestros tejidos y órganos están hechos por compuestos de carbono. Si es que nosotros recordamos nuestros estudios de química orgánica, sabemos que el carbono es prácticamente uno de los elementos más centrales en las proteínas, en los aminoácidos, en varios elementos del cuerpo, pero como material prácticamente no tiene una muy buena biocompatibilidad y activa una respuesta inmunitaria bastante fuerte. Estos ligamentos de carbono estaban hechos de fibras de carbón trenzado que actuaban como un andamio biológico y se pretendía inducir el crecimiento de tejido colágeno o tejido colaginoso. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos y que se reportó en un estudio hecho por Rushton, que el 25% de los pacientes reportaban dolor, malestar en las rodillas. Se confirmó alta presencia de sinovitis por vía artroscópica, y la membrana sinovial sobre todo estaba teñida de negro debido a los restos de carbono que, que se, que se liberaban del tejido, que se liberaban de esa fricción mecánica entre las fibras de carbono entrelazadas. Los nuevos intentos después de desarrollar ligamentos cruzados sintéticos en los 80 con fibras de carbono trataron prácticamente de encubrir la fibra con materiales como ácido poliláctico y así prevenir las fibras la liberación de partículas por el deterioro del material en compañías como Osteogenics. El ligamento de politetrafluetileno con óxido de carbono también fue desarrollado por la compañía Vitex, y ligamentos compuestos hechos de fibras de carbono como polietileno trenzados en un patrón de zigzag, como se puede ver aquí, también fueron desarrollados por una compañía en el Reino Unido llamada Surgicraft Redditch. Sin embargo, había todavía un alto porcentaje de fallo.
había muchas fuerzas de corte y cizallamiento entre fibras durante el movimiento del ligamento dentro de la membrana sinovial, dentro de la articulación. Había propiedades mecánicas muy inadecuadas, con rigidez excesiva, baja capacidad de torsión, de que las fibras puedan generar o permitir esa torsión y no se degraden por estos ejercicios, y alta resistencia a la elongación, muy diferentes de la elongación de un ligamento natural, y sobre todo la liberación de partículas de carbono en la articulación. Lo que generó su, su rechazo por la comunidad, claramente, la comunidad no solo científica, sino también clínica, y se generó una segunda generación entre los 80s y los 90s, que fue la era de los polímeros, como lo podemos llamar, donde hay diferentes materiales o marcas como Gore-Tex, Racon, Kennedy Lad y Leeds Cayo, que estaban, cuya intención era que se genere prótesis o funcionen como prótesis o como andamios biológicos o refuerzos para los autoinjertos. Se lanzaron durante toda la década de los 80s, y tenían diseños muy diferentes, pero generalmente la mayoría de ellos era trenzar, como se puede ver aquí, trenzar las fibras, sobre todo en el espacio intraarticular, trenzados en forma de diamante y diferentes fibras, tanto en dirección longitudinal como transversal. Los materiales eran politetrafluoretileno, polietileno tereftalato, polipropileno, con altas propiedades mecánicas y fuerza tensil de 2 y 3 veces la fuerza tensil de un ligamento normal, en jóvenes sanos, y, 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 y activos es alrededor de 2160 newtons. Esta fuerza mecánica baja con la edad, y puede haber individuos de edad avanzada que puedan tener una fuerza tensil de 700, 800 mil newtons. Sin embargo, la fuerza mecánica de los materiales de polietileno o de los polímeros en general es bastante fuerte. Sin embargo, son materiales demasiado rígidos que no permiten la elongación, y tampoco son muy amenos a poder ser eh, torsionados o tener una capacidad de torsión interesante. ¿Qué pasó con estos materiales? Cortex fue retirado del mercado en 1993 por resultados clínicos pobres, de mucho que evidenciaban aflojamiento de ligamento después de 4 años post cirugía, una tasa de revisión del 17% después de un año y medio postquirúrgico, una tasa de ruptura del 29% después de 5 años postquirúrgico, y unas altas tasas de sinovitis de casi del 26%. En un follow-up mucho más largo, de alrededor de 2 o 3 años, se vio síntomas de osteoartritis en el 62% de los pacientes. Entonces, Gore-Tex generaba inflamación en el tejido sinovial, en casi un cuarto de los pacientes que recibían este material. Dracon también fue retirado del mercado en 1994, cuyos resultados fueron catastróficos, con tasas de ruptura del 40% después de 18 meses postquirúrgico. En un follow-up más largo, la mayoría, casi el 80% de los pacientes desarrollaron síntomas de osteoartritis, junto a una alta inestabilidad anteroposterior de la rodilla, el 84% de pacientes, y una abrasión excesiva, sobre todo en la cara interior de los túneles óseos, que llevaba a la falta mecánica del ligamento. Entonces podemos ver que Dracon también tenía una alta inestabilidad del 84%. El Kennedy Lad, retirado en el mercado en el año 2000, fue designado para actuar solamente como refuerzo de un autoinjerto. Su tasa de fallo es de casi el 20% después de 5 años, y se veía una excesiva abrasión en los hilos contiguos y entre los hilos del material y el hueso o los túneles óseos, que inducían a una respuesta inflamatoria bastante agresiva, sinovitis, que retardaba la maduración del injerto, lo que nosotros llamamos la religamentización. El Kennedy Lab tuvo una tasa de fallo después de 5 años de casi el 20%, lo que prácticamente eh,
fue subóptimo y generó el retiro de este material o de este producto del mercado. Kennedy Leeds Keio, en un estudio de larga duración se observó una tasa de ruptura de casi el 30% y una tasa elevada de laxicidad en la rodilla del 56%. Se quiso desarrollar un implante de segunda generación con mayor hidrofilicidad y se generan otras tecnologías con polytapes, por ejemplo, para tratar de aproximar el tejido blando y la reconstrucción en ligamentos y tendones. Sin embargo, no tuvo el éxito deseado, ya que la elasticidad de este ligamento Litzkayo era de bastante alta a 13 años después de haber sido implantado en casi el 55-56% de pacientes. En resumen, la segunda generación tenía un diseño pobre e ineficiente tanto en la forma y sobre todo en la orientación de las fibras, una excesiva abrasión entre los filos de los túneles óseos y las fibras del ligamento y también una excesiva abrasión entre las fibras como tal. Las propiedades inadecuadas llevaban a que el material no eh, se adapte muy bien a la elongación y a la torsión que debe tener un ligamento normal, y la falta de biocompatibilidad era bastante grande porque no promovía el crecimiento de tejido colaginoso sobre y dentro del material, a más de generar sinovitis. Eh, Todo esto generó una mala publicidad para los ligamentos sintéticos. Sin embargo, todavía existe el interés y ha existido el interés de generar oportunidades de introducir ligamentos que puedan complementar o corregir en cierta forma las limitantes de los tejidos o los autoinjertos. Si consideramos tanto los tendones isquiotibiales, semitendinoso gracilis y el tendón patelar como opciones clínicas que muchos de nuestros cirujanos y los cirujanos de alrededor del mundo utilizan, podemos también mencionar que existen fallos y rupturas de estos ligamentos. Por ejemplo, los ligamentos, en el caso del 16% de pacientes que recibió tendones isquiotibiales y el 8% de los pacientes que han recibido tendones patelares, se rompen, ¿verdad? Los materiales fallan, tienen en este caso, una elongación superior o excesiva, o fallan en los puntos de anclaje, o generan una excesiva laxicidad en la rodilla. En el 12% de los pacientes que reciben tendones isquiotibiales, en el 10,3% de los pacientes que reciben tendones patelares. También en el caso de religamentización, que quiere decir cómo el material puede volver a funcionar tanto biomecánicamente como bioquímicamente como un tejido ligamento cruzado anterior original. El proceso de religamentización no está completo hasta 2 años después de una reconstrucción del ligamento cruzado con autoinjertos. El proceso de religamentización es muy particular en cada paciente y claramente no es, eh, no es igual en todos. 12 meses después de una cirugía de ligamento cruzado anterior, el autoinjerto sobre todo mantiene o aguanta solo el 50 al 60% de la fuerza mecánica del ligamento cruzado anterior original. Y eso también nos indica que hay fallas en la estrategia de autoinjertos. Déficit de fuerza, por ejemplo, hasta el 27% de pacientes que reciben tendones isquiotibiales en comparación con la rodilla no operada. Eso quiere decir que rodilla no operada es hasta 30% más fuerte que la rodilla operada. El dolor en el sitio de la cosecha, nosotros necesitamos remover ligamentos, tendones isquiotibiales o patelares. Más del 50% de los pacientes que reciben autoinjerto isquiotibial experimentan dolor en el sitio de la cosecha hasta 32 meses después de la cirugía, y más de un tercio de los pacientes que reciben autoinjerto tendinoso experimentan dolor en el sitio de la cosecha hasta 10 años después de la cirugía.
A veces sucede que en el caso de mujeres o poblaciones de tallas pequeñas, el tamaño de los tendones isquiotibiales es pequeño y es un problema común. Es pequeño, se necesita doblarlo varias veces para que tenga el diámetro de unos 7,5, 7 milímetros, que es un diámetro aceptable en un ligamento cruzado anterior. Además, estudios cadavéricos han indicado que solo el 46% de los isquiotibiales en ambas piernas son elegibles como autoinjertos autoinjertos eficientes para una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces, todas estas razones implican que todavía necesitamos generar ligamentos sintéticos que no tengan las fallas que tienen los ligamentos sintéticos anteriores, pero que sobre todo puedan cubrir las deficiencias que experimentan los autoinjertos. Por esta razón, se introduce una tercera generación de ligamentos en los últimos años, que es el ligamento Lars. El ligamento Lars empezó a hacerse diseñado por el profesor Lavoie en Francia en 1992. Desde ese momento ha habido un desarrollo bastante interesante hasta el día de hoy de ligamentos que fueron desarrollados bajo estudios y análisis de los fallos y de las deficiencias que tenían los ligamentos sintéticos y los autoinjertos, enfocándose en problemas como la morbilidad, la disponibilidad y sobre todo largos periodos de rehabilitación. Sabemos que los autoinjertos funcionan bien, nuestros cirujanos y todos los cirujanos alrededor del mundo todavía lo utilizan, pero presenta fallas en el 15% de los casos, presenta morbilidad, algunas permanentes en el sitio de la cosecha, disponibilidad en cantidades limitadas. ¿Qué pasaría si es que el paciente necesita varios ligamentos en el caso de tener una o dos rodillas con lesiones multiligamentarias? En el caso de los autoinjertos, también presentan fallas de diferentes tipos en uno de cada 5 casos y no tienen en muchos de los casos las dimensiones y las características estándares y depende de el donante. Sobre todo la logística es complicada y costosa porque se necesita mantener una cadena de frío, lo que los ligamentos LARS no necesitan por ser sintéticos, por ser materiales inertes, se empaquetan, se esterilizan y se los puede almacenar en una bodega a temperatura ambiente, manejando o controlando la humedad, pero no se necesita mantener una cadena de frío, una cadena de temperaturas eh, de congelamiento ni nada por el estilo. Y eso también facilita no solo el almacenamiento, sino también el transporte. En el caso de los autoinjertos y los aloinjertos, ambos generan periodos largos de rehabilitación. Nosotros tenemos cirujanos como el doctor Jan Mevis, que tiene una charla también en este canal, en el cual indica y ha demostrado clínica y científicamente que los pacientes que reciben ligamentos LARS acortan su eh, periodo de rehabilitación significativamente, debido a que el proceso de ligamentización se acelera con el ligamento LARS y en esta charla, en esta presentación también vamos a indicar evidencia del proceso de ligamentización, que quiere decir cómo un ligamento LARS genera un ligamento similar al ligamento cruzado anterior que el paciente tenía originalmente. Eh, ¿Cuál es la capacidad de un autoinjerto para integrarse y madurar en función de la edad del paciente? También esto es bastante interesante porque con el paso del tiempo la capacidad de regeneración y de integración es baja o disminuye en el paciente. En el caso de Lars, nosotros hemos visto que pacientes de edades avanzadas todavía tienen o se acelera la capacidad de maduración e integración con nuestro ligamento. La herencia del doctor Laboureux es generar este Ligament Augmentation and Reconstruction System, LARS, que se basa en 3 puntos específicos. El primero es STIF, que quiere decir Soft Tissue Internal Fixation, o fijación interna de tejido blando.
Nosotros en estos casos con cirugías LARS tratamos de preservar y proteger el tejido nativo que se pueda utilizar para la cirugía. Preferiblemente se utiliza el ligamento LARS en casos de heridas o de daños agudos, pero si es que hay daños crónicos, se recomienda mantener los muñones del ligamento. Segundo, el diseño es muy novedoso y patentado. El material es polietileno tereftalato. La estructura es tejida o ligamento tiene dos regiones, una región intraósea y una región intraarticular. Hay una estructura tejida en la región intraósea que acelera o que mantiene o que asegura el anclaje y la osteointegración dentro de los túneles óseos, y las fibras libres permiten la torsión, permiten la elongación y sobre todo permiten la población de células dentro de las fibras para que las células depositen tejido colaginoso y se pueda generar un ligamento parecido al ligamento original. Y como hemos dicho, infiltración y crecimiento celular es bastante importante. Este material PET es un material modificado bajo patentes que las tiene la compañía Movmedics, que permite que las células del paciente, los ligamentocitos, los osteoblastos, los fibroblastos, se adhieran al material, puedan crecer sobre el material y no solo crecer y proliferar, sino también depositar tejido colaginoso, que es prácticamente el tejido o el colágeno natural que tienen los ligamentos. Eso es lo que hemos dicho ya. Por estas razones vemos que Lars tiene un diseño óptimo. No solo el material PET es un material modificado y generado en función a la necesidad de este ligamento. Se tienen fibras libres intraarticulares y segmentos óseos que permiten la función óptima del ligamento. Sobre todo el proceso de limpieza también es un proceso eficiente de 11 pasos durante la fabricación, que también el proceso de limpieza está patentado, que permite eliminar cualquier aditivo que se use durante el proceso de fabricación y así obtener al fin, después de la fabricación y su empaquetamiento, alta biocompatibilidad al momento de ser introducido en el paciente. Vamos a ver también evidencia de la biocompatibilidad del material sobre células o qué sucede cuando las células están en contacto con el material. Tercero, la ambivalencia. El ARS puede ser utilizado tanto en reconstrucción como en refuerzo para un autoinjerto o un autoinjerto. Sin embargo, la mayoría de nuestros cirujanos utilizan LARS como reconstrucción eh, y no necesariamente para reforzar el autoinjerto. ¿Por qué? Una de las razones es que el ligamento LARS eh, se integra y acelera, se integra mucho más rápido que un autoinjerto y acelera justamente la ligamentización mucho más rápido. Y esto lo que hace es que el tiempo de rehabilitación sea mucho más corto. Si es que el cirujano pone un autoinjerto, el paciente tiene que esperar a que el autoinjerto se integre y eso acorta, según en estos casos, el cirujano Jan Mevis, como se puede ver en la charla que está en este canal, ha dicho que si se pone el autoinjerto junto con LARS, en cambio se alarga los tiempos de rehabilitación porque hay que esperar que el autoinjerto se integre y proceda a su proceso natural de ligamentización. ¿Qué es ligamentización? En este caso, vamos a explicar en un momento con imágenes a qué nos referimos con eso. La experiencia también es importante. Lars ha estado en el mercado por más de 30 años, con mejores resultados que todos los competidores que hemos hablado hasta el momento, con bajas tasas de sinovitis del 0,2%, bajas tasas de fallo mecánico del 2,6%, bajas tasas de revisiones del 2,6%. También hay que indicar que en el caso del doctor Jan Medis, que ha utilizado Lars desde el año 2008, él ha utilizado en cientos de casos estos pacientes con data
con datos estadísticos que le han demostrado que solamente ha tenido que revisar un solo caso de ligamento Lars que no funcionó correctamente. Además, la técnica debe ser precisa, está bien establecida la técnica quirúrgica y se hace un énfasis bastante importante en el posicionamiento isométrico de los túneles óseos, así como lo hace nuestro cirujano consultor Jan Melis, que dice la técnica de uso de ligamento Lars es muy similar a la técnica de uso de autoinjertos y se tiene que tener mucho cuidado y seguir el posicionamiento isométrico de los túneles óseos para que el ligamento Lars pueda funcionar de una manera similar como el ligamento, como el autoinjerto. Los fundamentos de diseño de Lars es bastante interesante porque hemos hablado de lo que es STIF o Soft Tissue Internal Fixation. Cuando haya tejido que se pueda preservar y proteger del tejido nativo, se lo puede hacer en reconstrucciones. Se puede utilizar los muñones de ligamento eh, nativo con Lars para justamente reconstruir el ligamento nativo dañado. Puede también reforzar, como se ha dicho, un auto o un halo injerto junto con Lars para justamente, si no se puede mantener el ligamento como tal, se lo puede remover, mantener tanto los muñones, pequeños muñones a nivel de la tibia y el nivel del fémur y reforzar cualquier autoinjerto o alinjerto. Sin embargo, las razones de la religamentización más lenta del autoinjerto o el alinjerto hace que nuestros cirujanos utilicen LARS de forma única en reconstrucción. LARS es una generación, como se ha dicho hasta ahora, nueva y diferente, sobre todo en cómo están las fibras. Esto aquí se puede ver una imagen a su izquierda de las fibras libres que permiten torsión, que permite espacio para que las células del paciente puedan adherirse al material y que el material pueda ser cubierto por tejido colaginoso. La sección intraósea, sobre todo, posee un tejido único y patentado que proporciona resistencia al aflojamiento y al alargamiento. Este tipo de diseño y de entrelazamiento entre las fibras intraóseas permite, como se ha dicho, resistencia al aflojamiento, al alargamiento y sobre todo interacción y osteointegración con el nuevo hueso que se genera para cubrir el espacio hecho por los túneles. La sección intraarticular es bastante interesante, es una sección única cuyas fibras son libres, de un diseño patentado, no existen fibras transversales, sino solamente fibras longitudinales que reducen la fricción y permiten interacción celular. La corrosión por fricción es justamente una de las mayores razones por las cuales se liberan eh, partículas del material y que esto aceleraría la presencia de sinavitis, pero como no existe esta fibras, como las fibras son libres, longitudinales y no transversales, pues al momento de torsión y elongación no existe fricción y obviamente no existe degradación. Y esto es lo que estoy explicando aquí. La razón más importante de la sinovitis es la liberación de partículas durante la torsión. Y la reducción de fatiga rotacional, que justamente es la causa más importante de ruptura de los ligamentos sintéticos. El material permite movimientos de torsión y de rotación que minimizan las causas de ruptura mecánica. El ARS, a través de todos sus principios de diseño modernos y tecnología avanzada, aborda diferentes consideraciones cuando se las compara con las terapias existentes de tejidos blancos, por ejemplo, una disponibilidad inmediata off the shelf, quiere decir que a comparación de los alinjertos, LARS no necesita cadenas de frío para su transporte y almacenamiento, elimina la morbilidad en el sitio de la cosecha porque no se necesita un autoinjerto, la fortaleza, como se puede decir, la fortaleza del material mecánicamente es inmediata, la función de la rodilla para recuperar su movilidad
y estabilidad inmediata, se optimiza justamente la función después de la cirugía, se conserva la estructura anatómica, porque como se ha dicho, para el posicionamiento del ARS se necesita siempre tomar en cuenta el posicionamiento isométrico de los túneles tibial y femoral. La recuperación es rápida porque la rehabilitación en los pacientes con LARS se acorta significativamente. Información más de esta la tenemos en toda la literatura científica que se ha generado a partir de ligamentos LARS y sobre todo en las charlas que tenemos con nuestros cirujanos o consultores, en este caso el doctor Jan Mevis en Bélgica. Y como se va a ver biocompatibilidad superior. Sobre todo hablemos desde el punto de vista in vitro, cómo las células se infiltran y crecen gracias sobre todo a un proceso de lavado, de limpieza de 11 pasos patentado. Por ejemplo, en el caso de que estudios in vitro se ha puesto diferentes materiales, uno de ellos Lars y otros Kennedy, Litcayo, y se ha cultivado o se ha posicionado células, en este caso fibroblastos humanos, sobre el material y se ha eh, monitorizado o monitoreado el crecimiento celular y la replicación celular, se puede ver que Lars es el material que mayor posibilidad o que es más amigable para el crecimiento y la proliferación celular. Después, esta imagen a la derecha nos explica con el tiempo en el eje X y el número de células en el eje Y la importancia del proceso de lavado, de patentado y de liberación de microorganismos. En el caso de que el material LARS no tenga este proceso patentado de 11 pasos de liberación, cualquier célula que se ponga sobre ese material no va a crecer. Se puede ver que durante 10 días el tamaño de las células prácticamente baja porque esas partículas que no se han removido son tóxicas para la célula y matan a la célula. Sin embargo, cuando el material está limpio, el material LARS asegura crecimiento y proliferación celular, como se puede ver en la flecha rosada, y se hace el experimento con un material de cultivo celular natural, como nuestro control positivo, para comparar estos materiales de cultivo celular versus LARS, y son muy similares, ¿verdad? Entonces, eh, es bastante interesante y la evidencia científica indica que el proceso de limpieza y la esterilidad se protege y se mantiene en los tejidos LARS. Sabemos que algunos cirujanos, sobre todo en el Ecuador, pueden utilizar o pueden utilizar antibióticos o soluciones de antibióticos para eh, sumergir los autoinjertos antes de la cirugía. En este caso, el ligamento LARS no necesita ningún tipo de combinación con antibióticos porque el material es lo suficientemente estéril para ser utilizado inmediatamente. Algunos cirujanos lo que sí hacen es sumergir el ligamento LARS en una solución estéril de una solución salina estéril. Después de unos 5 a 10 minutos, los cirujanos proceden a la utilización del ligamento, en este caso ligamento LARS. Esta es una otra evidencia de una evaluación in vivo e in vitro de crecimiento celular en estos nuevos ligamentos artificiales hechos por el Departamento de Ortopedia en la Universidad Médica de Austria, en donde se hicieron dos estudios. En el estudio in vitro se utilizaron fibroblastos humanos y osteoblastos que se cultivaron sobre LARS durante 21 días y como se pudo ver anteriormente, las células se adhirieron y rodearon las fibras mientras depositaban matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Nada más y nada menos que tejido colágeno, que es prácticamente el tejido que generan las células y es el tejido de colágeno tipo 1 del cual se componen los ligamentos y los tendones. El estudio en vivo, en cambio, se obtuvieron, después de haber hecho la cirugía, se obtuvieron biopsias de LARS 6 meses después de la implantación y esta imagen histológica es muy interesante porque se puede ver primero estos espacios en blanco que son
durante el proceso del tejido para las técnicas histológicas, pues se libera, se retira la fibra libre y se dejan estos espacios, pero lo interesante es que se puede ver que las células del propio paciente, tanto fibroblastos, osteoblastos, eh, se adhieren al material, que son prácticamente estos puntos negros o cafés o azules, de acuerdo a como cada uno lo pueda ver, pero son los núcleos celulares de cada una de las células, y sobre todo el tejido rosa es la tinción que nos permite a nosotros ver tejido colaginoso, tejido colágeno, y se puede ver que todas las fibras están prácticamente rodeadas de tejido colaginoso. Entonces, este mecanismo de encapsulamiento de la fibra Lars y depósito de nueva matriz colágeno puede explicar justamente la fuerza que tiene el material posoperatorio en varios meses, y este es el proceso que nosotros llamamos de ligamentización. Eso quiere decir que un material sintético se transfiera o aparezca como tejido natural, como tejido nativo, como tejido de ligamento cruzado anterior nativo. Y esto justamente explica la fuerza y el comportamiento inerte de Lars sin presencia de sinovitis que se ha visto en estudios clínicos. Entonces, bastante interesante, esta es la evidencia que nosotros tenemos de que Lars en estas generaciones, en la generación tercera generación, es efectiva para ser utilizado como sustituto del ligamento cruzado anterior nativo, o en este caso también como sustituto de autoinjertos, o aloinjertos también, sobre todo aloinjertos. La infiltración celular conlleva excelentes resultados clínicos, entonces es interesante ver cómo uno de nuestros cirujanos, Severio Antonelli, en Italia, hizo este estudio de follow-up y aquí se ve el ligamento cruzado anterior, una reconstrucción con ligamento Lars 3 veces después de la cirugía, 3 meses después de la cirugía, donde se puede ver que el ligamento Lars ya prácticamente ha sido poblado por células, por matriz colágeno, y se puede ver un color blanco, marfil, muy similar a lo que tiene el ligamento cruzado anterior natural. Y aquí es el material o el mismo ligamento 30 meses después de la reconstrucción, y prácticamente se podría considerar como un ligamento nativo. Este ligamento ya se queda para el paciente durante su vida y funciona como un ligamento natural. Entonces, los resultados clínicos avalan los resultados biológicos in vitro e in vivo que hemos hecho. Las indicaciones y el portafolio de Lars es bastante interesante. Tenemos una oferta global de productos bastante variada para ligamento cruzado anterior, para ligamento posterior, para ligamentos colaterales mediales, para ligamentos colaterales laterales, ligamentos femorolopateral medial. Tenemos para dislocaciones de articulación acromioclavicular, para reparación de manguito rotador. Tenemos para reconstrucción y reforzamiento de músculos y de reconstrucción tumoral, si ha habido algún tipo de resección de tejido muscular u óseo. Se puede utilizar las mallas Lars como para reconstrucción, y muchos nuestros cirujanos lo utilizan. He visto casos muy interesantes de cirujanos reconstructivos oncológicos en Canadá, por ejemplo. También ligamentos laterales de tobillo y tendón de Aquiles. En Lars rodilla para el ligamento de cruzado anterior tenemos varias opciones como reconstrucción y varias opciones también de reforzamiento de acuerdo al material o el tornillo que se utilice o al endobottom que se utilice de fijación. Nosotros no recomendamos utilizar tendones reabsorbibles porque la evidencia científica no avala este tipo de usos en el caso de ligamentos sintéticos. Tenemos para Lars igual ligamento cruzado posterior para reconstrucción y reforzamiento, para ligamentos laterales y colaterales, esquinas posterolaterales también. Tenemos ligamento cruzado anterior y posterior si se utiliza un reforzamiento. Para tendón rotuliano también podemos utilizar el PTR30 en reconstrucción y reforzamiento. Tenemos LARS para tejido blando, como en este caso he dicho, para tejido blando, músculos, reconstrucción y reforzamiento. Estas son las mallas que tenemos para LARS. Este tipo de mallas también que pueden ser utilizadas para reconstrucción, sobre todo también en la articulación acromioclavicular. Es interesante
Tenemos cirujanos en el Reino Unido, en Austria, en Canadá, que también son líderes en el uso de este tipo de tecnología en reconstrucción de ligamento, de articulación acromioclavicular, y estamos también dispuestos a poder ayudar a nuestros cirujanos a introducir estas técnicas y estos materiales en el Ecuador. Para ligamento lateral de tobillo también tenemos ligamentos, para tendón de Aquiles también tenemos ligamentos de reforzamiento. Entonces tenemos eh, una gama bastante importante, bastante interesante de opciones para nuestros cirujanos. Como hemos dicho, hay diferentes fijaciones de LARS. LARS genera diferentes tornillos de diferentes diámetros para diferentes túneles, para la fijación de los ligamentos, así como grapas. Pero las razones o las razones clínicas o la evidencia clínica está mejor explicada en las charlas en este canal de YouTube de Biotrauma, eh, por el doctor Jan Mevis y pronto por el doctor Rafael Cordido Brando, que es un doctor venezolano, que también tiene muchos casos de éxito en el uso de ligamentos LARS, sobre todo la fijación de tornillos no reabsorbibles. Nosotros, LARS también genera instrumentación de artroscopía para la ubicación, la generación de túneles, pero no valga la aclaración, se pueden utilizar cualquier instrumentación de cirugía artroscópica para ligamento, reconstrucción o reforzamiento del ligamento cruzado anterior que ya existe en sus hospitales, no se necesita comprar nueva instrumentación. Lo que los cirujanos utilizan para autoinjertos tranquilamente se puede utilizar para ligamento LARS, como se ha dicho, como dice nuestro cirujano consultor Jan Mevis, ha utilizado el ligamento LARS desde el 2008, con cientos y cientos de pacientes en casos de éxito. Lo importante es la ubicación isométrica de los túneles óseos para, o la consideración de la anatomía y la ubicación de los túneles para el éxito de la cirugía. La evidencia clínica está respaldada, tanto científica y clínica, está respaldada por más de 50 publicaciones científicas. En el caso de que ustedes necesiten este tipo de evidencia, se la podemos compartir. Por ejemplo, aquí tenemos casos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando isquiotibiales en comparación con aumentado con ligamento LARS, que genera muy buenos scores clínicos 2 años después de la cirugía, hechos por cirujanos en Australia. Tenemos ligamento medial patelofemoral, reconstrucciones con estos ligamentos sintéticos LARS y generando un follow-up de 3 años en Italia. Tenemos uso de LARS en acromio, en la articulación acromioclavicular, resultados a largo plazo de 7.4 años de follow-ups en Austria. Tenemos ligamento cruzado anterior con uso de LARS, resultados clínicos y follow-up a largo plazo en Italia, en la Universidad de Pisa, en el Departamento de Cirugía Ortopédica e Investigación Translacional. Tenemos uso de ligamentos LARS en ligamento medial colateral en atletas profesionales. Hay muchos de nuestros cirujanos que utilizan este tipo de cirugías o este tipo de ligamentos en cirugías con atletas profesionales, porque como hemos dicho, el tiempo no se genera cosecha, no se necesita un autoinjerto y la rehabilitación es muchísimo más corta con ligamento LARS. Los ligamentos sintéticos también han sido utilizados en el desarrollo agudo o en el manejo agudo de 111 casos de dislocaciones de la rodilla. En este caso, un grupo en Francia. Hemos generado también eh, reconstrucciones después de tumores óseos con bandas de LARS, grupos en Austria y sobre todo ahora últimamente en nuestros cirujanos en el Canadá. Más estudios de LARS versus autoinjertos de isquiotibiales, 8 años de follow-up en Italia, eh, diferentes tipos de LARS
y autoinjertos isquiotibiales híbridos, tanto el ligamento Lars como el autoinjerto. En Italia, con unos 111 pacientes y un follow-up de 2 años, en este caso en Australia. Y así podríamos seguir casos en Kuwait, casos en China, y lo que nosotros también estamos interesados, tenemos la capacidad, porque tenemos un grupo científico interesante en biotrauma, es también ayudar a nuestros pacientes, sobre todo a nuestros cirujanos, a generar estudios científicos, estudios clínicos y artículos científicos con causística local, con causística del Ecuador, para demostrar que también en el Ecuador podemos hacer ciencia clínica y demostrar que el uso de LARS es adecuado con nuestros pacientes y con un adecuado follow-up y hacer un seguimiento para demostrar que la rehabilitación física se acorta con el uso de ligamentos LARS. Eh, Queremos terminar la charla agradeciendo su presencia, agradeciendo su atención como Biotrauma. Y aquí está nuestra página, nuestro correo electrónico, nuestro canal web y nuestro representante es el gerente de la empresa, Esteban Uquillas, para que nos puedan contactar y se les ayudará en todo lo que nosotros podamos para que ustedes empiecen a utilizar los ligamentos LARS en el Ecuador y sumarnos a los más de 20-25 pacientes perdón, 20-25 países en el mundo que utilizan ligamentos. En Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador han sido los 3 primeros países donde se ha introducido LARS. México también en Norteamérica, y creemos que con el tiempo se va a utilizar más y más en nuestro país sobre todo. En este caso, quisiera yo eh, agradecer su presencia y estamos dispuestos a ayudarlos. Muchas gracias.